Sé que se torna un poquito complicado abarcar toda la obra de este artista porque es realmente extensa, pero mi intención es dar una empapada de sus pinturas y aquellos que ya lo conozcan y disfruten de su trabajo, quizás recordar un poquito. Me opongo muy decididamente a los dogmas artísticos, porque el arte no es una ciencia, ni está sometido a ninguna ley palpable. Estoy en contra de los abstractos que pintan a escobazos, bombardean el lienzo con una ballesta y dejan chorrear hacia abajo salsas de colores. Se me ha llamado conservador. ¿Acaso lo sea? Desde luego, soy primitivo y popular. Necesito la vinculación con el mundo sensorial, el valor para la fealdad, la vida sin diluir. Es lo que contesta Otto Dix acerca de su arte, ante las críticas que recibió. Se le ha intentado encasillar o colocar en cierto movimiento como a cualquier artista. Sin embargo, ese es parte de su magnificencia. Su obra es tan vasta y abarca tantas técnicas y tantas emociones que es imposible fijarse en un solo movimiento o quizás vanguardia. Es cierto que en su momento fue parte de estas características y tuvo influencias de varias vanguardias como el cubismo y el futurismo, pero jamás se quedó en una sola. Para viajar a través de su trabajo es imposible no remitir a su biografía. Tiene un lazo innegable con lo que va a ser su obra. Si bien es cierto que desde joven tuvo clara la idea de estudiar pintura y dibujo, se vio interrumpido por las guerras mundiales. La guerra va a ser una parte muy importante para él, porque no solo va a estar ahí afuera, sino que va a ser testigo, va a vivir en carne propia la muerte. Es en 1914 que se vuelve voluntario para el ejército. En 1920, por ejemplo, participa en la Feria Dada en una galería de Berlín, que era lo que mencionábamos. Tuvo influencias y tuvo una época experimental donde buscaba, de cierta manera, utilizar algunas técnicas para sus necesidades. Esto es algo bastante interesante. Toda esa experimentación con las técnicas y toda esa búsqueda era simplemente para adecuarlo a la necesidad que tuviera su obra y a las características que quisiera que tuviera. Entre chismes y anécdotas encontramos varios traumas que de cierta manera se van a encontrar representados en su obra. Por ejemplo, en 1939 es detenido y acusado de un atentado contra Hitler. Siempre estuvo en contra del régimen y el régimen, los nazis, siempre tuvieron la oportunidad de menospreciar su trabajo. Por eso es que en ese mismo año, junto con obras de otros artistas, se quemaron varios de sus trabajos. Ahí se encontraban trincheras y mutilados. A sus 54 años es llamado al frente y es hecho prisionero por los franceses durante un intervalo de tiempo. Podemos encontrar una anécdota de cómo tuvo que esconderse bajo los restos de sus amigos y guardar silencio para que no fuera encontrado. Tuvo varios profesores tradicionales que no le encontraron un valor a su obra. Sin embargo, fue hasta cierto punto autodidacta, pues en la academia les mostraban un poco más acerca de la historia del arte y en su necesidad por esta búsqueda de una nueva o diferente estética, tuvo varias influencias del Renacimiento alemán por artistas como Durero y Cranach. No era parte ni del realista socialista del este ni del arte abstracto del oeste. Él estaba interesado en algo más sensorial. Por eso también se le reconoce muchas veces junto con el expresionismo. Tenía el menester de buscar algo más sensitivo. De esta manera entonces podemos hablar acerca de su obra. ¿Qué le quedaba a Otto Dix para representar? Sino esta sociedad alemana que a simple vista mostraba una sensación pulcra y ordenada, que era lo que quería mostrar, esa máscara que se ponía.
pero que por dentro se empezaba a podrir. Debo admitir que cuando me encontré con sus pinturas estaba decepcionada hasta cierto punto, pero no porque no considerara su obra, sino que hoy en día nos encontramos bombardeados por imágenes realistas totalmente junto con la fotografía y estamos acostumbrados a ver la violencia. Así que cuando me encontré con sus pinturas creí que solo era más de eso que veníamos acarreando desde el siglo XX. Pero mientras más analizaba y más profundizaba me di cuenta de que estaba muy equivocada. La sensación que da su realismo es asombroso. No tiene la intención de crear una apología de la guerra ni de mostrar la violencia solo porque sí. Está diciendo que en esa época la Alemania que él tenía de frente se estaba desmoronando. Y no solo eso, sino que las clases sociales altas lo ignoraban. Aquellos veteranos de guerra que habían peleado para defender a su patria estaban en las calles pidiendo limosna, mutilados, siendo olvidados. Otro sector eran las prostitutas que también buscaba representar en varios de sus cuadros. Toda la gente que forma este sector empieza a ser olvidada y se aparta. No es aquella que se muestra ante las otras naciones, sino que las clases sociales altas se regodean entre sus fiestas. Y eso es magnífico, porque en sus obras se muestra ese balance. Vemos, por un lado, lo que está oscuro y lo que aparenta ser brillante. También utiliza la sátira para burlarse de ellos y hacerlos creer que están en algo con más luz. Sin embargo, su hipocresía es lo que los va a llevar a hacer algo fútil. Una gran muestra de este balance es la gran ciudad, o metrópoli, que termina en 1928. Este óleo sobre tela, este tríptico, es parte de la nueva objetividad. Sin embargo, volvemos a lo mismo, su intención no era ser parte de los cánones establecidos ni pertenecer a cierto movimiento, sino que después de la derrota, Otto Dix busca demostrar esta realidad cruda. En los paneles laterales nos encontramos a estos veteranos de guerra, o a las prostitutas, o a los vagabundos que están en miseria. Pero en el panel central vemos una fiesta de aquellas personas que bailan ante la desgracia. Este centro que brilla realmente distorsiona las apariencias. Otro cuadro muy famoso, pero bastante interesante, es el cuadro de Sylvia von Harden. Sylvia von Harden fue una intelectual de la Alemania de entreguerras. Cuando Otto Dix la conoció en una noche berlinesa, tenía un corte masculino, una figura andrógina y un excéntrico monóculo. Según un artículo que contó la propia periodista, recuerda que Otto Dix se acercó y le dijo lo siguiente: «Tengo que pintarte, de verdad, tengo que hacerlo, representas toda una época». A lo que ella respondió: «Es decir, que quieres pintar mis ojos apagados, mis orejas estrafalarias, mi larga nariz y mis labios finos. Quieres pintar mis grandes manos, mis piernas cortas, mis enormes pies. Cosas que solo podrían espantar a la gente y no deleitar a nadie. Te has descrito espléndidamente. Todo eso me permitirá hacer un retrato representativo de una época que no se preocupa por la belleza externa de la mujer, sino por su condición psicológica». Este retrato de la época que formuló realmente representa la situación de las personas que no se interesaban por su apariencia, sino que tenían la necesidad de sobrevivir ante los restos de la ciudad. Le interesaban mucho las figuras andróginas o las figuras con esos cánones no perfectos que se habían visto antiguamente. No le interesaban las estructuras establecidas y por eso experimentaba con estas nuevas formas.
Se decantaba también por los retratos o por el autorretrato. Consideraba que allí se encontraba lo bueno y lo malo de una persona, que simplemente era un espejo. Y es verdad, en su obra muestra la realidad de los humanos. No está hablando acerca de una parte de la sociedad, no habla acerca de ciertas personas, sino que este mismo balance que crea en sus obras nos permite darnos cuenta de que es toda la humanidad. Y además, él es parte de esa humanidad. Él estuvo ahí presente y por eso puede descubrir esta crudeza, esta violencia y todo lo que le dejó la guerra. Con una obra completa de más de 6,000 ejemplares, Otto Dix nos muestra esa necesidad por ejemplificar la realidad. No va a esconder nada, está desenmascarando a la humanidad. También podríamos encontrar ciertos toques de simbolismo. Los personajes que utiliza, como el veterano de guerra, la prostituta, el miserable, la bailarina, se van a convertir en símbolos que van a representar o que van a ser parte de la época. Y todo esto porque buscaba ir más allá. No le interesaba realmente lo que estaba pintando, la manera en la que lo estaba haciendo, sino que el fondo era lo que importaba. Esta necesidad por provocar una sensación, un dolor, un reconocimiento. Esas sensaciones eran lo que realmente le importaba. Estaba siendo crudo, realista, demuestra a los cadáveres amontonados, demuestra expresiones en el rostro que se deformaban, demuestra a las personas con una suma tristeza, pero también con sonrisas falsas que se extendían hasta los ojos. Estas constituciones deformadas le iban a interesar porque iban a definir a quien las viera lo que iba a sentir. Iba a reaccionar de cierta manera. Entonces las sensaciones te iban a decir que realmente existía, que estaba presente la situación y que no se podía dejar de lado. Antes de su muerte fue reconocido y recibió varios premios. Ahora se muestran muchas exposiciones acerca de su extensa obra. Otto Dix fue un artista que rompió con todo lo establecido. Fue un artista adelantado a su época, pero que además representaba lo que estaba sucediendo. Ahora vemos esa misma violencia, no precisamente como la guerra, pero estamos ahí, vivimos eso, ignoramos muchas cosas. Este artista se tomó la molestia de representarnos una y otra vez con dibujos, con acuarelas, con óleos, de 1000 maneras que existía la violencia, que existía la guerra, la muerte, que existía poco a poco la humanidad deshaciéndose. Y aquí estamos en el siglo XXI recordando sus obras que enmarcaron al siglo XX. Ahora disfruto realmente de su obra y por supuesto que me falta muchísimo más por descubrir y analizar más a fondo la psicología de cada uno de sus personajes que están ahí plasmados en la pintura. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado del video y haber despertado quizás un poquito de curiosidad para ir a ver un poquito más de este pintor.